Segundo segmento de Sobre Ciencia y la alegría, la verdad, el placer de ir transitando hacia un estado de pandemia que nos va permitiendo recuperar presencias en estudio, con las distancias del caso, con todos los protocolos sanitarios. Daniela, Alexandra, bienvenidas de nuevo a Piso, aquí en TV Ciudad. Un gusto Muchas estar gracias. acá, muchas gracias. En esto de la magia de la televisión volvemos a hacer de carne y hueso. Exacto, ¿no? ahí está. Ya Salieron no del nos separa Zoom. la tecnología. O sea, salieron del Zoom y están aquí en estudios. Pero, a ver, la calidad y los contenidos, los mismos de siempre. Afortunadamente, a pesar de todas las restricciones, no nos vimos privados de ir dando cobertura a todo lo que valía la pena. Exacto. Sí, está bien. Arrancamos contigo, Alexandra, hoy. Y tenés algo que medio espeluznante. Traigo un tema que despierta pasión y temor al mismo tiempo, Sí. por decirlo de alguna manera, ¿no? Fuimos a hacer un informe sobre arañas del Uruguay, arañas que nos topamos en nuestra vida cotidiana, ¿no? Ya sea en la casa, en el jardín. Y bueno, allá fuimos al Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable, fuimos recibidos todo el equipo de rodaje sobre ciencia por las investigadoras Laura Montes de Oca y Macarena González, también por Anita Eisenberg. Y bueno, ahí nos esperaban con varias especies de arañas aquí del Uruguay. Y bueno, en el primer tema vamos a ver primero generalidades, ¿no? Bien. Nos contaban que las arañas son predadores, que son muy importantes para la conservación también y para el monitoreo ambiental. O sea, siempre el primer consejo es no maten arañas, ¿no? Sí, siempre ellos siempre dicen que son los enemigos, los malos de la película, pero bueno, no, es importante para la conservación y es importante conocerlas. Vemos la primera parte del informe, entonces, adelante. Los arácnidos son artrópodos y los arácnidos son el segundo grupo más grande después de los insectos y son muy importantes a nivel ecológico porque son carnívoros. Son predadores y se alimentan tanto de insectos como de otros arácnidos y mantienen el control biológico, son como controladores biológicos dentro de esos otros organismos. En Uruguay tenemos dos especies que pueden ser peligrosas. La araña domiciliaria, que es la araña de los cuadros, se le llama, porque está relacionada a vivir en lugares en donde no se mueve mucho, o sea, o atrás de un cuadro, o atrás de bibliotecas, o en muebles. Hace una tela muy densa y se ve muy poco, o sea, las personas no tienen encuentros. Aquí en Uruguay los encuentros con estas arañas no son frecuentes e incluso los accidentes que se registran son muy bajos y no ofrecen como una emergencia sanitaria, una emergencia médica para el hombre. Y la otra especie de araña es la viuda negra, que esa araña no se encuentra en las casas, sino que se encuentra por fuera de las casas y sobre todo en el interior. Está asociada, vive debajo de piedras, por lo general es una araña pequeña, es una araña negra que tiene en el vientre una mancha roja y el veneno es más potente, es neurotóxico y bueno, ese sí produce como una reacción más nociva para el hombre, pero también los encuentros que hay entre hombre y araña son muy bajos y en Uruguay no se registran casos como para que se genere como una alarma para eso. Dentro de estas dos, la araña más peligrosa es la viuda negra por su efecto neurotóxico, más que la araña domiciliaria, que es un efecto necrótico, que es más local y, bueno, yendo al médico se trata un poco mejor. Si bien se han registrado algunas picaduras, pero no es de caso grave, no se han registrado muertes en Uruguay por picaduras de arañas. Es muy importante, Alexandra, ese dato, ¿no? De no entrar, digamos, en una situación como de pánico, teniendo en cuenta que si bien hay efectos de veneno en los casos de las arañas que lo tienen, no hay casos de muerte en Uruguay. Claro, ellas resaltaban justamente eso, que no se han registrado muertes por picaduras de araña. Unas cosas que nos contaba también que hay dos factores importantes que juegan en contra de la conservación de especies de araña. Una es el uso del suelo, que justamente dicen que la gran mayoría de las especies que hay aquí en Uruguay hacen sus nidos bajo piedras o en arbustos y que bueno, eso también peligra la conservación de las arañas. Está bien, vemos la segunda parte del informe. La segunda parte nos muestra más especies. Dale, vamos con eso.
tenemos aproximadamente 300 especies, un poco más, descriptas, y la importancia de los arácnidos es que son grandes predadores, como ya les mencioné, que se comen a otros insectos. Por ejemplo, tenemos el caso las arañas de la carretera, que son unas tarántulas que son muy comunes de ver en los meses de marzo y abril. Y estas arañas, por ejemplo, consumen muchas isocas. Las isocas son las larvas de los bichos torito, es el escarabajo de cuerno. Y estas isocas consumen las raíces de lo que son los pastos de las praderas. Aquí tenemos las arañas del género Grammostola, son las arañas más grandes que existen en nuestro país. Son las arañas más longevas, alcanzan a vivir hasta más de 30 años en cautiverio, por eso son muy cotizadas también en lo que es la utilización de ellas como mascotas, aunque acá en Uruguay, bueno, no es legal. Como pueden ver, les mencionaba antes, aquí está el parche de pelos, esta araña ya ha liberado algunos pelos, ya se ha defendido. Y ahí tenemos a Grammostola anthracina, y acá tenemos a Grammostola quirogai, que es la araña que su distribución está en las zonas basálticas de suelos menos profundos. Es una especie que ha sido recientemente descrita para el Uruguay. Voy a salir de lo científico por un segundo. Creo que el mundo se puede dividir entre quienes dicen cómo me gustaría agarrar una araña y quienes dicen ni loco. Bueno, sí, te voy a contar que acá del equipo de rodaje sobre ciencia, el único que se animó fue nuestro compañero camarógrafo Diego Varela a acercarse ahí a la Grammostola quirogai. Y bueno, pero fue el único del grupo. Está bien. Pero, de todas maneras, sí, quería agregar que otra de las causas que peligran la conservación de especies de estas arañas específicamente es justamente el tráfico de arañas. Claro. Hay un mercado negro de arañas, de estas arañas, y se han decomisado más de una carga de, por ejemplo, hubo 750 arañas que se encontraron de Uruguay a Suiza y también de Uruguay a República Dominicana. Eso es terrible, ¿no? O sea, y ahí decíamos eso, ¿no? El que no quiere ni ver una araña y esa gente que gusta tener una araña de insólita mascota. Y eso demuestra que hay mercado para todo, ¿no? Porque si hay un mercado negro de arañas... Sorprendió bastante ese dato de que hay un mercado negro de arañas. Sí. Bueno, en el último bloque vamos a ver sobre las arañas lobo. Macarena González nos cuenta de las arañas lobo que también tienen particularidades muy especiales aquí en Uruguay. Bien, vemos la última parte del informe sobre arañas. Bueno, cuando pensamos en arañas siempre hacemos una gran división. Las arañas de tela y las que no. De hecho, las de tela son de las que más nos acordamos, pero no son la mayoría. Y de hecho, dentro de ese grupo de tela siempre pensamos en uno más chico, que son las arañas orbiculares o las que hacen esas telas en forma de rueda, que tampoco es que sea el único tipo de tela que existe. Cualquiera de esas telas que solemos recordar son las que las arañas hacen para capturar presas. En general, las arañas que viven en tela tienen su universo sensorial, todo su mundo en torno a esa tela. Las otras, las que no hacen tela, que no viven en ellas, son en general arañas errantes, caminadoras, que no tienen un lugar fijo para vivir. O también puede abarcar arañas que hagan cuevas, como es el caso de las megalomorfas, por ejemplo, que también viven sedentarias, pero sin construir una tela para vivir y para capturar presas. Bueno, las arañas lobo deben ser las arañas de las que no hacen telas, las que más tenemos contacto en nuestros jardines, son las que muchas veces se nos cuelan cuando entramos la leña o corremos alguna piedra. Es ese cuento que muchas personas hacen de pisé una araña y me salieron 100. Son madres de esta familia que cargan a sus crías durante los primeros días de vida. Son las arañas quizá que más vemos en lo cotidiano. Sin embargo, hay un grupo chiquito,
Estamos hablando de que arañas lobo en el mundo hay en el entorno de 3.000, un poco menos, reportadas hasta el momento, descriptas hasta el momento. Y de esas, menos del 1% en el mundo tienen una particularidad que es, en lugar de ser errantes, viven en tela. Eso es una cosa muy excepcional en la familia y no se sabe por qué ocurre. Nosotros en Uruguay tenemos la suerte de tener una de esas especies de las menos de 20 que hay alrededor del mundo que tienen esa particularidad, que por alguna razón no son caminadoras, sino que viven en unas telas grandes en forma de embudo que se pueden ver si vamos a las serranías o a los montes nativos o a los pastizales, tanto sobre la parte baja, en el suelo, como hasta en árboles de más de 2 metros de altura. No solo que es maravilloso, Alexandra, lo que estamos viendo, sino que también uno a veces se pregunta, bueno, ¿por qué tantos años y tanta gente del Clemente Estable fundamentalmente dedicados al conocimiento de las arañas? Y claro, son fundamentales para el equilibrio ambiental desde un montón de planos, y no solo en cuanto a insectos, sino también en plantas, en fin, en un montón de dimensiones. Claro que sí, las investigaciones la verdad que son muy buenas y dan para muchos más informes, ¿verdad? Y ellas Sí. se le puede consultar a los científicos cuando la gente encuentra alguna que otra Sí, especie claro. que no sabe, que Exacto. no conoce, Y- Sí. están abiertos a eso. Y me animaría a decir que la ciencia y tu informe es una buena herramienta de marketing para las arañas, para Sí. evitar que las pisemos. Bueno, Exacto. la foto del rodaje Exacto. la podemos ver en minutos en Instagram. Después en Ahí Instagram está. va a haber alguna foto extra. No, simplemente para cerrar el tema arañas, hay muy buenos libros de divulgación, escritos muchos de ellos por gente que trabaja, que investiga en el Clemente Estable y que están al alcance de la mano.